Hola a todos, un fraternal saludo a todos nuestros amigos y hermanos que ya son parte de esta gran familia de Conectados con el Cielo y que día a día están pendientes de el desarrollo del texto bíblico de la lección de escuela sabática. Hemos llegado a un repaso más. La lección ha estado bastante bonita, muy reflexiva y muy propicia para aplicarla a diferentes situaciones en nuestro entorno y que vamos a puntualizar con el objetivo de que puedan traer esperanza y seguridad en este precioso evangelio que nos ha sido impartido. Así que vamos a tener una palabra de oración para poder dar inicio a nuestro estudio. Señor, venimos delante de su presencia para pedir la bendición de su Espíritu al tocar los puntos más relevantes de la lección de esta semana. No sin antes, Señor, suplicar el perdón de nuestros pecados. No somos dignos de acercarnos delante de su presencia. Únicamente a través del amado es que somos aceptados. Señor, que su Espíritu sea nuestro instructor, nuestro maestro, para que podamos entender esa verdad que nos transforme, esa verdad que nos cimente, esa verdad que nos llene de esperanza en medio de todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Hable, Señor, a nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, lección número 3. Un comienzo difícil. Qué rápido pasa el tiempo, es increíble la forma en que el tiempo avanza. Muy bien, un comienzo difícil. El texto clave para esta semana se encuentra en Éxodo 5, versículos 1 y 2. Después, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así. Interesante, ¿en nombre de quién ha llegado Moisés y Aarón? Han llegado como representantes del Señor y ya vamos a ver bajo qué contexto llegan ellos. Lo que Moisés significaría para Aarón y para el faraón y lo que Aarón representaría para Moisés. Una dupla fantástica, una dupla que encuentra su poder hoy precisamente en tiempos trascendentales como los que está viviendo nuestra iglesia en este momento. ¿Y qué dijo el Señor utilizando a estos dos caballeros? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Y qué fue lo que respondió Faraón? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Increíble. La lección del día sábado quiere dejarnos un mensaje importante y me gusta. Es algo que siempre he enseñado. Es un craso error pensar de que porque soy cristiano, todo va a ir bien en mi vida. Todo va a ser felicidad. Y me gusta lo que el autor escribe en la introducción. Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Hoy en día el evangelio de la prosperidad, los teleevangelistas tratan de dejarle claro a la gente que si aceptan a Dios, serán felices. Si aceptan a Dios, tendrán dinero.
tendrán posesiones, tendrán propiedades. Eso es una farsa. Quienes confían en Dios se enfrentarán a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, estoy leyendo las palabras del autor y estoy completamente de acuerdo con él. Aunque tengamos numerosas pruebas, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Hay algo que quiero rescatar de acá. Muy bien. Encontraremos la salida en el tiempo adecuado si perseveramos. Si no perseveramos, no. Muy bien. Si perseveramos, entonces Dios va a proveer la salida. ¿Cuándo? Cuando a Él le plazca, no cuando yo diga. El sacerdote en la misa le ordena a Jesucristo que se meta en la galletita. Vea usted qué poder ese más grande. El pastor evangélico solo truena los dedos y Dios le habló y Dios le dijo que hiciera tal cosa. ¡Qué interesante! Y la gente se acostumbra a ver esas escenas y esperan que Dios actúe cuando ellos digan. Pues bueno, las cosas no son así. La persona por quien estás orando sanará en el tiempo de Dios, no cuando yo quiera. El hijo que está en las drogas sanará en el tiempo que Dios haya establecido, no cuando yo quiera. El matrimonio que está por destruirse se volverá a restablecer en el tiempo que Dios haya establecido. Pero ni Jesucristo tuvo control de eso. La profecía dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús no se desesperó por venir antes, ni por desobedecer la palabra del Padre cuando Dios le dijo, ya es el momento. No, Señor, todavía no. Jesús se sometió. ¿Por qué no he de someterme yo? Si somos perseverantes, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y bajo los términos de Dios, no bajo los míos. Sus caminos pueden entrar en conflicto con nuestras expectativas de soluciones rápidas o instantáneas, pero debemos aprender a confiar en Él a pesar de todo, dice él, aunque se desplomen los cielos, diría yo. En mi vida personal, Dios siempre ha aparecido cuando he estado a punto de caer en el abismo. Al último segundo, como las películas de Hollywood, cuando todo está perdido, cuando todo ya no tiene solución, aparece Superman. Así ha trabajado Dios conmigo para enseñarme que Él tiene el control. A veces uno quiere que el Señor aparezca cuando hay aire fresco, cuando hay un sol radiante, cuando hay un campo verdoso. Dios actuará en medio del lodazal, en medio del fuego, en medio de la sangre, en medio de la destrucción. Allí aparecerá y te librará. Entonces no sería espectacular, entonces no sería Dios. Dios mostrará su poder en los momentos difíciles, no en los momentos fáciles que nosotros buscamos. Muy de acuerdo con el autor. Excelente. Creo que de mejor manera no lo pudo haber escrito. Yo quizás lo enseñaba con otras palabras, pero me gusta cómo él lo ha armado. Ahora, veamos lo que dice la sierva de Dios. Antes de que seamos librados del poder satánico exteriormente, debemos ser librados de ese poder satánico interiormente. El Señor permite las pruebas
a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad. No hay otro método, hermanos y amigos. No hay otro método que nos limpie de nuestra mundanalidad interna, solamente a través de las pruebas. Dios no quiere que nadie sufra y nosotros tampoco queremos sufrir. Sí, pero como somos duritos de corazón, y ya cuando la cosa se pone dura, entonces necesitamos que la situación se ponga dura también para que podamos reaccionar. El Señor permite las pruebas a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, el egoísmo y los rasgos de carácter duros y anticristianos. Es como querer quitar la mugre con un paño de seda. Imposible, imposible. Yo creo que en mi caso hay que usar un cepillo de esos de alambre para arrancarme toda la mugre interna. Él permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra alma para que lo conozcamos y para que lo conozcamos y a Jesucristo, a quien ha enviado, con el objeto de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos y más felices. ¿Cómo es que algunos enseñan que aquí no se puede practicar la santidad? Si la mensajera del Señor está diciendo que después de la prueba anhelaremos salir más puros o saldremos más puros, más santos y más felices. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras almas oscurecidas por el egoísmo. Pero si somos pacientes, ¿qué es lo que decía el autor? Si perseveramos, y la perseverancia está vinculada con la paciencia en grandemente. Si somos pacientes, bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Qué interesante. Los 144,000 deben pasar por ese proceso de purificación a través de la persecución. ¿Para qué? Reflejen el carácter divino. Cuando su propósito en la aflicción se cumpla, exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Salmos 37, 6. Qué interesante esto, muy interesante. No se desanime. Si después de bautizarse usted descubre que hoy que es cristiano tiene más problemas que cuando andaba en el mundo. Y hay una lógica. Si cuando andaba en el mundo Satanás estaba feliz, ¿qué pruebas le iba a poner? Ahora él está molesto porque usted ha escapado de las garras gracias a Jesucristo. Entonces él le va a dejar ir las pruebas más difíciles para que usted se desanime y vuelva a sus brazos. En eso consiste este asunto. Muy bien, vamos al día domingo. ¿Quién es el Señor? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Y quién es ese fulano que me está dando órdenes si no es mi jefe? Una actitud despectiva. A mí me vale que diga lo que diga. ¿Y quién es ese? ¿Has dicho eso alguna vez? ¿Has escuchado eso alguna vez? Le pongo un poquito de chilito para que más o menos entiendas la actitud con la que Faraón está despreciando a Dios. Deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón dijo, ¿quién es Jehová
para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. 3 cosas que destacar en este versículo. En primer lugar, Moisés habla en nombre de Dios. Interesante. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice. No, yo digo. No, dice. ¿Se acuerdan la fórmula de Gedeón cuando con los 300 hicieron pedazos a los madianitas? ¿Cuál era la fórmula? Por Jehová y por Gedeón. Es Dios quien te da la victoria. No es tu intelecto, ni tu capacidad, ni tus doctorados, ni tu elocuencia. Es Dios quien te da la victoria. Así que Moisés estaba hablando en nombre de Dios. En segundo lugar, Faraón se refiere a Dios con indiferencia. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Esto me hace pensar en Salmos 14:1 y Salmos 53:1. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y esto me hace también pensar en Apocalipsis capítulo 13, cuando se refiere a la bestia primera, al papado. ¿Quién como la bestia? ¿Quién tendrá poder para enfrentarla? Aquí estamos hablando de un poder que denigra a Dios, y en Apocalipsis viene un poder que se exalta sobre Dios. Qué interesante. Tercera cosa que podemos sacar de esto. El faraón sobrepone su voluntad sobre la de Dios. Esa sobreposición de la voluntad revela una lucha. ¿Y quién es este que me está ordenando que deje ir al pueblo? ¿Cuál es su problema? Él quiere que lo deje ir. Magnífico, no lo voy a dejar ir. Eso crea un conflicto. Eso es un conflicto. Ahora, podemos concluir partiendo de lo que dice Juan 17:3, ¿a dónde está la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de la salvación depende del conocimiento de Dios y de su Hijo. Entonces podríamos concluir, partiendo de Juan 17:3, que Faraón estaba perdido, porque él no conocía a Dios. Era un necio, era un ignorante. Muy bien, ahora proyectémonos proféticamente. El faraón, el representante de Egipto en esta historia, representa un poder que niega la presencia de Dios y la autoridad de Dios. Por eso es que más tarde, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y los versículos 7 y 8, la profecía bíblica nos presenta un poder que sale del abismo. Sale del abismo y su misión es esa también, oponerse a Dios. Leamos lo que dice Apocalipsis 11, versículos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, este es el capítulo que habla de los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, esta bestia no es el papado, porque según Apocalipsis 13, el papado surge del mar, y el mar significan muchedumbres, densidad poblacional,
y los vientos significan conflictos. Entonces el papado surge de guerras, de conflictos, de derramamiento de sangre. No puede ser esta bestia de Apocalipsis 11, porque esta bestia sale de un abismo. Y ese abismo representa la oscuridad, la ignorancia, que es el estado que refleja una persona que no tiene el conocimiento pleno y puro de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los vencerá y los matará. Y recordarán aquel evento donde una enorme cantidad de Biblias fueron quemadas. Y vean esta característica interesantísima. Y sus cadáveres, dice el versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En esta profecía, Sodoma representa al homosexualismo, a la corrupción sexual, y Egipto representa al ateísmo. Entonces, Francia es esta bestia que sale del abismo, porque con su ateísmo puso en duda la existencia del Señor. Ahora aquí hubo algo que le faltó a mi amigo que hizo la lección. Le faltó un ingrediente, porque él solo mencionó a Francia. Y muy categóricamente la sierva del Señor dice, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando Moisés se presentó ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Con este ateísmo y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y de desconfianza. Entonces Egipto representa esa parte atea y por eso Apocalipsis 11 relaciona, vincula a la bestia que sale del abismo, la vincula con el ateísmo de Egipto, pero también la vincula con el homosexualismo de Sodoma, porque también Francia está llena de una enorme cantidad de homosexuales. Pero al autor de la lección le faltó hablar de ese gran poder opositor, y este es peor, porque por lo menos el ateo ha tomado su posición y dice, no hay Dios, Dios no existe. Pero en el futuro vendría un poder que estaría de acuerdo de que Dios existe, pero con sus hechos se opondría a él. Entonces tenemos a Egipto con su representante Faraón, tenemos a Francia con su gran representante, la filosofía humana, y en el futuro tenemos a Roma representada por el papado que se opone a Dios y guerrea con el pueblo de Dios. Y vamos a recordar estas palabras tremendas en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo número 2. Y dice la palabra del Señor, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. ¿Qué estaba haciendo Faraón? Se estaba oponiendo a la existencia de un Dios verdadero.
¿Qué hizo Francia con su ateísmo? Se estaba oponiendo a la existencia y al señorío de un Dios verdadero. ¿Qué hace el papado, que es a quien se está representando en 2 Tesalonicenses 2? Ese hombre de pecado que vendría a oponerse y a levantarse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta lección yo la denominaría el craso error del hombre de querer convertirse en Dios. ¿Y quién tuvo ese deseo primero? ¿Quién? ¿Acaso no fue Lucifer? Allá en las alturas, donde Dios tiene su trono, allá voy a poner el mío, dijo. Y cuando fue desterrado, fue lanzado del cielo a la tierra, fue el primer engaño que presentó a nuestros primeros padres. Cómanse el fruto, no van a morir. Sus ojos, ustedes van a ser como dioses. Y que esto no lo vemos en los reyes, monarcas a través de la historia, y que esto no lo hemos visto a través de la historia en el papado romano. Se han creído dioses, los emperadores se creían dioses, los faraones se creían dioses y los papas se han creído dioses en esta tierra. Amigo mío que hiciste la lección, te faltó darle esta interpretación. En el futuro viene el poder papal. Roma dice ser cristiana, pero con sus hechos se opone a Dios. En sus entrañas lleva la genética también de Egipto y de Sodoma. Un sacerdote católico dijo que el 60% de la curia romana son homosexuales y hablan de la mafia rosa. ¿Y cuántos documentales sacan? Tengo un documental que habla de que encontraron a 2 sacerdotes dentro de un automóvil teniendo relaciones sexuales. Sí, también se ven en las iglesias evangélicas, claro que sí. Pero ellos siempre han sido el caudillo a través de la historia del homosexualismo. Y al imponer sus dogmas y al inventar situaciones que Jesús no enseñó ni los discípulos, ellos están mostrando un ateísmo espiritual. Están dando a demostrar que Dios no tiene poder. Para que se hayan atrevido a cambiar los mandamientos de Dios, a quitar la santidad del sábado y dársela al domingo, ellos están demostrando que no hay Dios y que ellos sí lo son. Tremendo ese poder que viene. Francia, la profecía la vincula con Sodoma y Egipto, y el papado también está vinculado con esos dos poderes. En la lección del día lunes se habla de un comienzo difícil. Dios escogió a Moisés, ya vamos a ver por qué no escogió a Aarón. ¿Por qué escogió al tartamudo? ¿Por qué no escogió al PhD? ¿Por qué no escogió al doctor en teología? ¿Por qué escogió al tartamudo? Ya lo vamos a leer. Ya lo vamos a leer. Tú no puedes leer. Tú no puedes hablar. Te vuelves tímido porque no sabes cómo dar un estudio bíblico o entregar un tratado. ¿Crees que necesitas ser iluminado o estudioso en la teología para poder hacerlo? No te preocupes. Dios se fijó en el tartamudo y no en el que tenía habilidad. Porque cuanto más débil soy, dijo Pablo, soy fuerte. Y el poder de Dios se engrandece en la debilidad. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, ¿cómo no va a tener gran conocimiento si tiene 4 títulos? Se corre el riesgo de confundir el poder del Espíritu Santo en la vida de un hombre con sus recursos académicos. Pero ¿y el que no lee? ¿Y el que no escribe? ¿Y el que no es elocuente? Allí es donde se magnifica el poder de Dios.
porque no tiene estudios. Y es donde puede revelarse a lo grande el poder del Espíritu Santo. Y no lo estoy diciendo porque sea ignorante. Soy un académico, pero siempre lo he dicho. A esto no es cuestión de academia. Esto es cuestión de corazones dispuestos en las manos de Dios. Ahora, claro, si un académico humildemente se deposita en las manos de Dios, será usado poderosamente, así como Dios en su momento usó a John Wycliffe para asestar el primer golpe de la Reforma en el seno de Roma. Te usará a ti como usó a Martín Lutero para dar inicio a esa Reforma protestante. Si eres un académico humilde. Pero si eres petulante, Dios pasará de largo y buscará corazones humildes. Qué interesante esto. Bien, Dios escogió a Moisés para libertar a Israel. Pero el asunto no fue de que recojan sus cosas porque nos vamos y comenzaron a aparecer cohetes y toda la cuestión. No. La promesa de la liberación, oye lo que voy a decirte. La promesa de la liberación comenzó con un sufrimiento. Y de igual manera, la promesa de la segunda venida de Jesús también iniciará con un sufrimiento. La gran liberación del pueblo de Dios también comenzará con un sufrimiento. Antes de disfrutar esa liberación, debemos pasar por la persecución, cosa que no enseña el mundo evangélico. Cuando venga la persecución, Dios se los va a llevar. Eso es lo que ellos dicen. No. Todo el que quiera ser píamente u obrar píamente como Cristo Jesús debe padecer persecución. Faraón multiplicó la tarea de trabajo para los israelitas. Por eso es que no querían escuchar a Moisés. Se sentían desilusionados, se sentían desmoralizados, se sentían destruidos. La liberación inició con represión y su yugo de servidumbre empeoró, no mejoró. Y somos humanos. En cualquier momento vamos a alzar nuestra vista al cielo y a decir, Señor, ¿qué pasó? Tú prometiste esto. Pero estoy sufriendo, estoy pasando un momento difícil. Mi hijo está por morir, mi hija está por morir. Mi hijo recibió un accidente, mi hija fue violada. Mi matrimonio se destruyó, perdí el negocio. ¿A dónde están tus promesas? ¿Has pasado por ese tramo de la vida? ¿Eres parte de esa epopeya humana? Es normal. Y el pueblo la experimentó. Y Moisés también la experimentó. El corazón de Faraón se endureció. Ahora yo te voy a decir una cosa. Y creo que me voy a adelantar por qué te la voy a decir. Porque al final de la lección del día lunes hay una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las mejores maneras de tratar con los líderes de la iglesia local cuando surgen desacuerdos, como inevitablemente sucede? ¿Y de qué desacuerdos podemos hablar? Bueno, a nivel local podemos hablar de que el pastor viene y ya no quiere que se haga una junta ejecutiva para nombrar a los nuevos líderes, sino que él sugiere que sea la misma. ¿Por qué? Porque la mayoría jala con él y puede tener dominio y poder sobre la iglesia. Yo choco con eso. O porque se tome alguna decisión que está fuera de lo que dice la Biblia, el Espíritu de Profecía. Yo choco con esas cosas también.
Sí, pero también al ver las iglesias amigables, al ver cómo la mundanalidad, música mundana, prácticas mundanas están entrando en la iglesia, administradores de la iglesia que salen bailando en redes sociales y nadie dice nada, ministros adventistas que salen diciendo que no hay problema bailar, que no hay problema escuchar música, que si puedes ir al cine, que puedes llevarle mariachis a tu esposa. Cuando oigo todas estas cuestiones, yo choco con eso. Y acá el autor pregunta qué vamos a hacer si hay cosillas por ahí con las que no estás de acuerdo con los líderes locales. Bien, con el endurecimiento de el faraón y teniendo como contexto esta historia, yo te puedo decir dos cosas basado en la pregunta que está haciendo el autor. En primer lugar, nuestra dirigencia se ha caracterizado en los últimos años, por lo menos en los últimos 40 años, en hacerse amigos, cheros de Roma, pactar con Roma, de tal manera que se ha aconsejado en muchas ocasiones que dejemos en paz al papado, que todo lo que pensamos del papado ha sido tirado a la basura. Muy bien. Entonces, así como el faraón, el corazón de Faraón se endureció, Roma no cambia. Aunque le besen los pies al papado, aunque le regalen una medalla de oro al papado, aunque seamos parte del Concilio Mundial de Iglesias y nos movamos a donde el papado diga, Roma no cambia. Cuando tenga el poder total, nos va a perseguir y nos va a matar. Eso debe quedar muy bien claro. Pero hay otra situación dolorosa también. Nuestra dirigencia no va a cambiar tampoco su forma de pensar. No lo va a hacer. Y esto va a ser así. Por más que usted vaya a las reuniones de la Conferencia General y haga sus protestas, por más que usted se reúna con la dirigencia local de su zona, de su país, y haga su protesta, nuestra dirigencia no va a cambiar. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Bueno, seguir haciendo el trabajo que Dios me permita hacer y seguir denunciando los pecados que hay en el pueblo de Dios. Eso es todo. La lección del día martes, el divino yo. Qué interesante. Moisés hace una pregunta interesante a Dios en el capítulo 5 de Éxodo. Entonces, el faraón lo chapateó todo. Yo no sé quién es ese Dios del que me hablaba, no lo conozco y tampoco voy a dejar ir al pueblo. Primera puerta cerrada. Y por otro lado, las cargas del pueblo fueron peores y nadie quería escuchar a Moisés. Y entonces viene la queja, viene la frustración, viene el descontento. O sea, si Moisés, un hombre santo, lo vivió, ¿cómo no lo va a vivir este pecador? Débil. No sé, es mi caso, no sé el tuyo. Y aquí viene la pregunta entonces de la frustración y el descontento que permite aflorar al yo, al verdadero yo, para confrontar a Dios, ¿verdad? Ahora Moisés iba a mostrarse quién era realmente él. Y entonces le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has hecho nada. ¿Te ha pasado o no? ¿Te ha pasado o no?
Señor, tú me has permitido predicar, abrir las puertas para que predique, pero ¿por qué estoy pasando por todo esto que estoy pasando? Me prometiste esto y no has hecho nada. Uy, tremendo. ¿No será una insinuación de llamarle a Dios mentiroso? Pero qué lindo que la misma palabra dice que Dios no es hombre para mentir. Tremendo eso. Y entonces en el capítulo 6 y el versículo 1 y 8 vemos lo que Dios responde. Yo me pongo a pensar de que cuando nosotros le hacemos ese tipo de preguntas a Dios, yo me pongo a pensar que Dios se ríe, pero se ríe de nuestra inocencia. Recuerden que Moisés está comenzando a conocer a Dios. Y entonces Dios, en vez de pelear con él y reprocharlo, le dice: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ay, pajarito, abriste la boca exactamente en el momento en que yo ya tenía terminado a actuar. Así que hoy, sentate allí, agarra el control, pone el canal número 7 y está atento, porque hoy vas a ver lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Qué interesante esto. Ahora veamos lo que dice el versículo número 8. Y el Señor sigue diciendo: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo lo daré por heredad. Yo, Jehová, te lo estoy diciendo porque no soy mentiroso. Tremendo. Les recordó que no se había olvidado de su pacto a través de la historia dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que hoy se me va a sentar y usted vea muy bien lo que yo voy a hacer, porque no me he olvidado de mi pacto. Queridos amigos, hermanos y hermanas, esto me recuerda en gran manera lo que dice Habacuc capítulo 2 y los versículos 3 y 4. Si tienes tu Biblia, acompáñame allí y subráyalo si quieres. Esto es tremendo. Vean cómo la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se responde a ella misma. Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El Señor prometió que vendría otra vez y vendrá. Me guste o no me guste, pero se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando yo diga. No, será en su tiempo. Será bajo sus términos. Dios actuará en su tiempo, no en el mío. No lo olvides nunca. Ahora bien, pero ¿por qué Dios no había respondido? ¿Por qué no había respondido? Ya tenía al libertador.
Pero ¿por qué Dios no había actuado? Oigan esta joyita que se encuentra en Spiritual Gifts, tomo 3, página 200-201. Cuando los hijos de Israel cargaron todo su sufrimiento sobre Moisés, este se sintió muy afligido y sintió deseo de murmurar porque el Señor tardaba en liberar a su pueblo. Ahora aquí viene por qué Dios tardó. ¿Se le olvidó? Nunca olvidemos que Dios es Dios. Todavía no estaban preparados para ser liberados. Tenían muy poca fe y no estaban dispuestos a sufrir pacientemente y soportar con perseverancia sus aflicciones hasta que Dios obrara para ellos una liberación gloriosa. ¿Acaso esto no te hace recordar también las palabras de segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9? El Señor no retarda su promesa como muchos creen que Él lo tiene por tardanza. El Señor no ha venido porque Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Desde el día que dijeron los padres de que Dios vendría y todo eso, todas las cosas sin igual. ¡Qué desgraciados somos! Queremos decirle mentiroso a nuestro Dios santo y sagrado. Nuestra estupidez nos tiene ciegos y mejor nos burlamos en lugar de decir, ¿será que el Señor no viene porque no quiere que yo perezca, sino que proceda al arrepentimiento? ¿Será que hay algo en mí que todavía no ha sido limpiado? Él quiere salvarme, pero todavía tengo muy poca fe. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Bien, labios incircuncisos, dice la lección del día miércoles. El pueblo estaba destrozado, el pueblo estaba desanimado, el pueblo ya no escuchaba a Moisés. ¿Crees que todo está perdido en tu vida? ¿Crees que Dios no te escucha? ¿Te has sentido así? Bueno, ellos también eran grandes hombres de Dios. Y me encantó también lo que el autor de la lección, el trozo que el autor de la lección toma de Asaf. Y él nos cita el Salmo 73. Precioso eso, una joyita maravillosa esta cita. Salmo 73, versículos 23 al 26, con todo que cuando llorabas por tu hijo, cuando llorabas por tu hija, cuando llorabas por tu familiar, cuando llorabas por tu matrimonio, cuando te quedaste sin trabajo, cuando te aplazaron el ciclo en la universidad, cuando te traicionó tu novia, cuando falleció el hijo que esperabas con tanto ánimo en el embarazo, con todo, yo siempre estuve contigo. Tremendo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. ¡Qué precioso! El pueblo estaba desanimado. Moisés estaba desanimado. Pero Dios tenía que actuar en forma maravillosa.
para que el pueblo tuviera confianza en su Dios. Con todo, aunque parezca perdido, debemos estar de parte de Dios. Sí, es apoteósico y espectacular lo que el papado hará en el futuro. Dará tanto miedo que podríamos tener la tentación de irnos a ese bando por tener temor a que nos maten. El pueblo del Señor, el pueblo de aquel que prometió tantas cosas, ahora estará teniendo la prueba más grande de fe. Muchos quizás dirán, ¿existe Dios? He allí la razón por la cual debemos tener una comunión diaria con Dios, conocer a Dios. Todos aquellos que en esta vida se acostumbren a ver a Dios y a confiar en Dios en los problemas, no flaquearán en el momento de la prueba. Aunque el papado parezca poderoso, pero más grande es el que está allá en los cielos. Mi carne desfallece, dijo Asaf, pero en la roca de mi corazón está con Dios. Y eso tiene una recompensa. A Dios le basta mover un dedo para culminar con todo el reino del anticristo y traer la paz perdurable en una tierra renovada por amor de sus escogidos. Dios tarda para que muchos puedan encontrar salvación. Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel cuando escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. La promesa había sido, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel de en medio de ellos. Y ella cita Éxodo 7:5. Hasta el orgulloso faraón se había visto obligado a reconocer el poder de Jehová e instó así a Moisés y a Aarón: id, servid a Jehová y bendecidme también a mí. Profetas y Reyes, página 273. Y el día jueves dice, como Dios para Faraón. Moisés, tartamudo, sin elocuencia para hablar. ¿Ok? Moisés actuaría en nombre de Dios y Aarón sería el profeta. La dupla del éxito. El profeta anunciando la voz de Dios, Dios y el profeta actuando en favor de su pueblo. Pero hoy en día la teología moderna, los teólogos modernos adventistas y la teología sistemática están acallando la voz del profeta. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias de lo que la palabra de Dios dice. Sin profecía el pueblo se descarría, se desenfrena. Y por eso es que hay tanta apostasía y corrupción dentro de la iglesia adventista. Porque hemos desechado la palabra del profeta. Y sin la conducción del profeta, el pueblo se desenfrena. Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Primero Dios. Sí, pero también hay que obedecer al profeta porque el profeta habla en nombre de Dios. Ahora, me llama la atención lo que dice el autor. Este relato proporciona una excelente definición. Lo voy a leer porque hoy hay muchos ministros adventistas que no le están dando crédito a la sierva de Dios.
No la niegan. Habla de que es un don que ha sido dado por el... Sí, pero sus hechos revelan que no creen en lo que ella escribió. Entonces, por eso le voy a leer algo que escribió uno de ustedes. Este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta como vocero de Dios. Es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y éste con el faraón, Dios se comunica con un profeta. ¿Te duela o no? Pero así es. Quien luego proclama la enseñanza de Dios al pueblo, ya sea verbalmente y en persona, o como era más frecuente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Entonces, si Aarón era el que podía hablar mejor y Moisés no, ¿por qué Dios decidió escoger a Aarón? Te lo traduzco. ¿Por qué hoy día Dios no está eligiendo a eruditos, a PhD, a teólogos, ni a ancianas, ni a pastoras? ¿Por qué? Bien. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 324. Aarón era un hombre de disposición afable, a quien Dios escogió para estar con Moisés y hablar en su nombre. En síntesis, para ser el portavoz de Moisés. Moisés representaba a Dios, Aarón a la línea profética. Dios podría haber elegido a Aarón como líder, pero el que conoce los corazones, que comprende el carácter, sabía que Aarón era complaciente, ¿o no lo fue? ¿Se equivocó Dios? ¿No fue complaciente allá donde permitió que se construyera el becerro de oro? Sabía que Aarón era complaciente y que carecía de valor moral para mantenerse en defensa de lo correcto bajo toda circunstancia, al margen de las consecuencias. El deseo de Aarón de tener la buena voluntad del pueblo lo condujo a veces a cometer grandes errores. Demasiado frecuentemente cedió a sus ruegos y al hacerlo deshonró a Dios. Por eso, hermanita, Dios no le ha escogido a usted como anciana o como pastora. Sí, Dios sabe a quién elige porque Él conoce los corazones. Hermanos y hermanas, quiero que se queden, amigos, amigas, con esta idea. Aunque bramen los montes, aunque se partan en dos, aunque se los coma el mar y aunque un enorme tsunami venga, debemos alzar nuestros ojos a los montes, porque de allí viene nuestro socorro, el socorro de Jehová nuestro Dios. Digamos como Asaf, tengo miedo, mi carne desfallece, pero en la roca de mi corazón se encuentra Dios, que es mi confianza. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.